Entonces, el tema de nuestra clase de hoy, insuficiencia cardíaca. Ya comenzamos el estudio de diferentes patologías que afectan el sistema cardiovascular, ¿cierto? Hablamos de hipertensión arterial, recordamos. Hoy día ya hablamos de cardiopatía isquémica. Hoy día vamos a hablar de infarto agudo de miocardio, ¿cierto? Mañana vamos a hablar de arritmias. Es decir, hemos hablado de enfermedades del corazón. Y hemos hablado en rigor de corazones enfermos, pero no es lo mismo un corazón enfermo que un corazón insuficiente. Vamos a establecer, ¿cierto?, una diferencia entre lo que denominamos, corazón enfermo y corazón insuficiente. No es lo mismo un corazón enfermo que un corazón insuficiente. Entonces, definimos insuficiencia cardíaca como el cuadro funcional que revela la incapacidad del corazón para vaciarse completamente y expulsar, enviar, eyectar, ¿cierto?, toda la sangre que llega durante la diástole. Es decir, es un corazón al cual le llegará sangre o podría llegarle escasa cantidad de sangre y por ende va a expulsar una cantidad de sangre escasa, o en su defecto el corazón o al corazón llegará una buena cantidad de sangre, pero el corazón no tendrá la suficiente capacidad para contraerse y expulsar la sangre que le llega durante la diástole. Entonces, una insuficiencia cardíaca en rigor, un corazón insuficiente, lo definimos como aquel corazón que tenga una incapacidad para vaciarse completamente y expulsar toda la sangre que llega durante la diástole. No es lo mismo el corazón de un paciente hipertenso, de un paciente con un infarto. Tal vez tenemos gente cercana o seres queridos, ¿cierto? O amistades que son hipertensos, ¿cierto? O en su efecto que han tenido un infarto, dos infartos, o que tienen algún tipo de arritmia, pero vemos que toman sus medicamentos y el corazón de esas personas satisface plenamente sus requerimientos orgánicos. Son absolutamente autovalentes. Trabajan, estudian, hacen sus actividades, ¿cierto?, laborales y domésticas o académicas en rigor con absoluta normalidad. Es decir, su corazón satisface sus requerimientos orgánicos, pero en la insuficiencia cardíaca, este corazón insuficiente no satisface los requerimientos y las necesidades del organismo. Entonces, si este corazón es incapaz de vaciarse completamente y expulsar la sangre que le llega durante la diástole, no tendrá un buen gasto cardíaco o un gasto cardíaco adecuado en relación al retorno venoso y las necesidades del organismo. Entonces, un corazón insuficiente será aquel que no puede expulsar la sangre que le llega durante la diástole, y esto condiciona un gasto cardíaco inadecuado en relación a los requerimientos orgánicos y necesidades del organismo. En medicina diferenciamos dos grupos en relación a la insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca que es la más habitual, que es la insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco disminuido, con una disminución del gasto cardíaco, como por ejemplo en la hipertensión arterial o algunas valvulopatías de la eventualmente valva mitral o aórtica. Estos procesos de alguna u otra forma sobrecargan, ¿cierto?, o en las cavidades del corazón o debilitan el miocardio. Entonces, la hipertensión arterial y las enfermedades de la valva mitral o aórtica, que hacen? Sobrecargan por un mecanismo u otro las cavidades cardíacas o en su defecto debilitan el miocardio. Cuando hablamos de hipertensión arterial, recordamos la hipertensión arterial grado 2, donde hablamos de una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Ya comienza a esbozarse en la etapa 2 o fase 2 o estadio 2 de la hipertensión arterial un compromiso a nivel del miocardio, ¿cierto? A nivel del corazón. Y número 2, diferenciamos también una insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco aumentado, como por ejemplo en el hipertiroidismo.
que vamos a analizar en algunas semanas más, ¿cierto? En el módulo 3 tenemos nuestro tema de hipertiroidismo. En estos procesos, en la insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco aumentado, hay un aumento de la velocidad circulatoria y del volumen minuto. Pero en nuestra actividad profesional, lo más probable y lo más habitual será encontrarnos con pacientes que presenten insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco disminuido. Entonces, no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo y debemos distinguir lo que significa una enfermedad del corazón y una insuficiencia cardíaca. No es lo mismo una enfermedad del corazón, hipertensión arterial, infarto agudo de miocardio, un angor de pecho que en su momento estudiamos, ¿cierto? O alguna arritmia, que una insuficiencia cardíaca. En la enfermedad del corazón, el miocardio, ¿cierto? El músculo cardíaco, aunque está afectado anatómicamente, satisface los requerimientos orgánicos de la persona. Es un corazón que está afectado anatómicamente, ¿cierto? Una hipertrofia del ventrículo izquierdo, por ejemplo, en la hipertensión arterial grado 2, o aquel paciente que sobrellevó un infarto, que es una zona de necrosis, una parte del corazón, ¿cierto? Muere, se infarta, está necrosada. Es un corazón enfermo, pero satisface los requerimientos orgánicos de la persona. Y es por eso que conocemos gente que es hipertensa, que tiene arritmia, que sobrellevó 1, 2 e incluso 3 infartos, que hace su vida plena, ¿cierto? Porque su corazón todavía satisface sus requerimientos orgánicos, con algunas limitantes, claramente, de tipo física, tiene que ceñirse a cierta pauta alimentaria, tomar algunos medicamentos, ¿cierto? Pero su corazón satisface los requerimientos orgánicos. Pero en la insuficiencia cardíaca, el corazón no puede satisfacer los requerimientos orgánicos de la persona, ¿cierto? Por lo tanto, hacemos inmediatamente la diferencia entre un corazón enfermo y un corazón insuficiente, ¿cierto? No es lo mismo, no son sinónimos en rigor. Pero es un hecho, claro, de la causa, ¿cierto? Que un corazón enfermo, bajo determinadas circunstancias, podría desencadenar en un corazón insuficiente. Estamos claros, ¿cierto? Que la hipertensión arterial, el infarto, como lo veremos más tarde, ¿cierto? La arritmia, entre otros, pueden pasar de ser corazones enfermos a corazones insuficientes. Entonces, una enfermedad del corazón que satisface los requerimientos orgánicos de la persona, bajo ciertas premisas, podría desencadenar, ¿cierto? O convertirse en rigor en un corazón insuficiente. Pero antes que esto pase, o como una forma, mejor dicho, de compensar este paso, de minimizar este paso, ¿cierto? O lisillanamente de evitar este paso de un corazón enfermo a un corazón insuficiente, nuestro organismo va a activar mecanismos de compensación. Nuestro organismo activará mecanismos de compensación en la insuficiencia cardíaca. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que este proceso se retrase, ¿cierto? Lo más posible y pueda haber una compensación para mecanismos compensatorios para ese corazón enfermo que no se transforme en un corazón insuficiente en forma rápida, ¿cierto? Hay un proceso ahí que compensatorio de nuestro organismo en función, ¿cierto?, de este objetivo. Y esos mecanismos de compensación serán la taquicardia, la dilatación y la hipertrofia. Taquicardia, dilatación e hipertrofia. Mecanismo de compensación en la insuficiencia cardíaca. La taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Y aumento de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, debido a que hay una contracción más enérgica del corazón. Si nuestro organismo está empezando a detectar que este corazón se contrae, ¿cierto?, en forma ineficiente, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la frecuencia de contracción para poder expulsar, eyectar
una cantidad de sangre tal vez menor, pero más frecuente, ¿cierto? Por ende va a aumentar la frecuencia cardíaca para garantizar con esto una contracción más enérgica del corazón. Y si no es más enérgica, es más frecuente, ¿cierto? Para que vaya eyectando, enviando sangre hacia los diferentes órganos y tejidos que lo requieran. Entonces, primer mecanismo compensatorio, la taquicardia. La taquicardia. Que además esta taquicardia está en relación con la actividad simpático-adrenérgica de nuestro organismo, ¿cierto? Taquicardia. Segundo mecanismo compensatorio muy importante, la dilatación. La dilatación. Y este mecanismo compensatorio denominado dilatación se explica, recordamos, por la ley de Frank-Starling. Frank-Starling, recordamos esa ley nuestra de fisiología, ¿cierto? A mayor elongación de la fibra miocárdica, a mayor elongación de la fibra miocárdica, esto traduce una mayor fuerza de contracción. Es como un elástico, ¿cierto? A mayor elongación, mientras más estiramos el elástico, y recordamos este juego infantil, ¿cierto? Que uno tiraba un elástico de una punta a otra, el primero que soltaba el elástico generaba un golpe más enérgico en el otro extremo, ¿cierto? Estirar un elástico, uno suelta y este elástico, ¿cierto? Genera un golpe más enérgico en el extremo contralateral. Por lo tanto, la acción compensadora de la dilatación la explicamos por la ley de Frank-Starling, es decir, a mayor elongación de la fibra miocárdica traduce una mayor fuerza de contracción. Entonces, dado que una longitud de la fibra muscular determina la fuerza de contracción de esta fibra, la dilatación del corazón por el hecho de alargar la fibra miocárdica resultará con un mayor trabajo y un volumen sistólico aumentado. Es decir, lo que busca nuestro organismo es elongar, ¿cierto?, la fibra miocárdica para con esto aumentar la fuerza de contracción de nuestro corazón. Este mecanismo lo denominamos dilatación. Y tercer mecanismo es la hipertrofia. En la hipertrofia observamos un aumento del volumen y del diámetro de la fibra cardíaca, así como también del peso del corazón. Es decir, las fibras del miocardio, las fibras miocárdicas, se hipertrofian de la misma manera, de la misma forma que cualquier músculo es sometido a ejercicio, ¿cierto? Si uno va al gimnasio y somete a un músculo a ejercicio, este músculo se hipertrofia. Por lo tanto, la hipertrofia se caracteriza por un aumento del volumen y del diámetro de la fibra cardíaca, así como también del peso del corazón. Entonces, estos mecanismos, la taquicardia, la dilatación y la hipertrofia, son mecanismos compensatorios en la insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Nuestro organismo trata con estos mecanismos compensatorios de retrasar en el fondo esta fase, que de un corazón enfermo se desarrolle un corazón insuficiente, de retrasar y de compensar, ¿cierto?, esta evolución. Entonces, estos mecanismos compensatorios fracasan, ¿cierto? Y se desencadena la insuficiencia cardíaca. Recordamos que para efectos anatomofuncionales y anatomofisiológicos diferenciamos en nuestro organismo el corazón izquierdo y el corazón derecho, ¿cierto? Corazón izquierdo y corazón derecho, para efectos del punto de vista anatomofisiológico. Corazón derecho, aurícula y ventrículo derecho, corazón izquierdo, aurícula y ventrículo izquierdo, ¿cierto? Diferenciamos el corazón derecho y el corazón izquierdo. Y es muy importante recordar esta división anatomofisiológica, anatomofuncional, porque en dependencia de las cavidades, de las partes del corazón que estén afectadas, vamos a diferenciar una insuficiencia cardíaca izquierda y una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, si es que claudican, si colapsan, ¿cierto? Si se comprometen las cavidades izquierdas del corazón
ventrículo y aurícula izquierda, en el organismo se va a desencadenar la insuficiencia cardíaca izquierda. Y si colapsan, claudican las cavidades derechas del corazón, ventrículo y aurícula derecho, ¿cierto? Se van a manifestar sintomatología, esta persona manifestará sintomatología de insuficiencia cardíaca derecha. Entonces colapsan, claudican las cavidades izquierdas del corazón y el paciente, la persona presentará insuficiencia cardíaca izquierda. Y decimos que el primer síntoma, ¿cierto? Que el más relevante síntoma en el paciente con insuficiencia cardíaca izquierda es la disnea, la falta de aire, ¿cierto? El ahogo, la falta penosa de aire, la sed de aire, que le llaman algunos, ¿cierto? La sed de aire, la necesidad, y en conjunto con esto, ¿cierto? El ahogo y la falta penosa de aire. Entonces, el primer síntoma y más relevante en un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda será la disnea. Y recordamos una vez más, ¿cierto?, que este síntoma también lo manifestamos en otros temas, ¿cierto?, de ya nuestro semestre. Hablamos de disnea, recordamos en el aneurisma, cuando dijimos que el saco aneurismático comprimía bronquios y parénquima pulmonar, la persona podría presentar disnea. Dijimos que había disnea en el paciente con tuberculosis, porque hay destrucción del parénquima pulmonar por acción del bacilo. En la neumonía dijimos, recordamos la disnea, este proceso de condensación, recordamos en la neumonía, cierto producto que la noxa gatilla, cierto, una respuesta inflamatoria en nuestro organismo. En el enfisema pulmonar también dijimos que la disnea es el principal síntoma, pero la disnea en el enfisema se desencadena porque hay destrucción de las estructuras alveolares. En el derrame pleural también dijimos que la persona tenía disnea porque el líquido comprime, recordamos, ¿cierto?, el parénquima pulmonar. Es decir, este síntoma de la disnea la podemos observar y también lo observaremos en el paciente con infarto, en el paciente también, ¿cierto?, con ANGOR, también hablamos, además del dolor, en parte de disnea, es decir, este síntoma lo podemos observar en otras enfermedades, ¿cierto? Y también acá en la insuficiencia cardíaca izquierda. Colapsan las cavidades izquierdas y el primer y principal síntoma que presentará la persona será disnea. Y entendemos la disnea como la falta de aire, la falta penosa de aire. Esta disnea al principio se manifiesta en forma de un cansancio fácil, ¿cierto? La persona puede trasladarse innumerables metros, ¿cierto? Camina por diferentes puntos de la ciudad, de su hogar, y paulatinamente, ¿cierto? Esta disnea, conforme van claudicando, van colapsando las cavidades izquierdas, se hace más persistente y se instala después incluso hasta mínimos esfuerzos, ¿cierto? Hasta mínimos esfuerzos. Y por último, esta disnea se hace permanente y el enfermo tiene que incluso estar sentado, ¿cierto? Estar sentado, semisentado, con varias almohadas para poder dormir, para poder conciliar el sueño. Ya vamos a ver más adelante imágenes de esta posición. Entonces esta disnea se empieza a manifestar, ¿cierto? Se empieza a desencadenar, siguen claudicando, colapsando las cavidades izquierdas hasta que esta disnea se hace permanente y el paciente, el enfermo, tiene que elevar la cabeza con varias almohadas para poder dormir, es decir, tiene que dormir sentado o semisentado. Esta posición, esta postura es muy relevante que ustedes la conozcan, ¿cierto? Que en medicina la denominamos la postura en ortopnea. Ortopnea, ahí está el nombre, ¿cierto? Ortopnea, ortopnea, que en rigor es una disnea, ¿cierto? Pero más avanzada, es una disnea de manifestación más agresiva, ¿cierto? Es una disnea grosera, la ortopnea. Es decir, la persona no puede estar en la horizontal, porque si es que se pone en la horizontal, se ahoga, ¿cierto? El paciente tiene que sentarse, incluso semisentarse para poder en parte descansar o conciliar el sueño, ¿cierto?
porque eventualmente el paciente en la horizontal se ahoga en una insuficiencia cardíaca. Si se acuesta, el paciente se ahoga o le falta el aire, ¿cierto? Ese sí mejor lo entendemos. Por lo tanto, tiene que inmediatamente incorporarse y colocarse en la vertical y ojalá, ¿cierto?, semisentado por gran parte del día. ¿Por qué sucede esto? Porque en la horizontal, recordamos que en la horizontal aumenta el retorno venoso en nuestro organismo. El paciente está en la horizontal, aumenta el retorno venoso hacia el corazón y si este corazón es insuficiente, no podrá eyectar, no podrá expulsar, no podrá enviar la sangre que le llega, ¿cierto? El retorno venoso y la sangre que le llegó al haber un aumento del retorno venoso en esta posición horizontal. Recordamos que es un corazón insuficiente, no se puede contraer con la suficiente fuerza para poder expulsar la sangre que le llega. Por lo tanto, en la horizontal aumenta el retorno venoso. Y al aumentar el retorno venoso, el corazón no puede expulsar esta sangre, ¿cierto? Y por ende presentará disnea. Entonces, su calidad de vida, ¿cierto? O la disnea, mejor dicho, mejora en la posición semisentada. Esta posición, recordamos, la denominamos ortopnea. Ortopnea. Es importante, ¿cierto? Cuando ustedes ingresen a tomar exámenes, ¿cierto? O asistan a un paciente que está con una insuficiencia cardíaca, van a observar izquierda inmediatamente la diferencia entre el paciente con ortopnea. Ustedes van a entrar a la sala y lo primero que van a ver va a ser, o no lo primero, sino que va a destacar los pacientes, entre los pacientes, ¿cierto? De su sala, aquel que esté sentado respirando, muy apremiado, ¿cierto? Respirando con mucha dificultad, pero estará sentado y tal vez con almohada, ¿cierto? Lo más probable, porque si se pone en la horizontal, el paciente se ahoga, porque la posición horizontal aumenta, recordamos, el retorno venoso, y con esto, por ende, aumenta la disnea. Entonces, muy importante recordar esa posición denominada ortopnea, ortopnea, característico para el paciente con una insuficiencia cardíaca izquierda. Pero no es suficiente conocer y saber que el paciente cardíaco o con una insuficiencia cardíaca izquierda se ahoga, ¿cierto? Eso no es suficiente. Debemos saber por qué se ahoga. Por lo tanto, hablamos de la fisiopatología de la disnea del paciente cardíaco. ¿Por qué se ahoga en rigor? Porque el paciente cardíaco presenta disnea. De los varios factores que parecen intervenir en la disnea del cardíaco, el más importante es la congestión pulmonar. Entonces, congestión pulmonar, ¿cómo entendemos aquello? Congestión pulmonar, es decir, sangre que queda acumulada en el circuito menor. A eso nos referimos con congestión pulmonar, como una congestión vehicular. Muchos autos, ¿cierto?, quedan ahí por largo tiempo, ¿cierto? Acá encontramos una congestión pulmonar, es decir, sangre que queda acumulada en el circuito menor. ¿Por qué? Porque recordemos, si tenemos cavidades izquierdas colapsadas que claudican, ¿cierto? Las cavidades izquierdas, recordemos, claudicaron, la sangre quedará acumulada en el circuito menor, porque el corazón izquierdo no puede mover la sangre, ¿cierto? Por lo tanto, quedará sangre acumulada, agolpada, remansada, sangre en el circuito menor. Entonces, la sangre se remansa en el circuito menor por detrás de las cavidades izquierdas insuficientes. Es decir, las cavidades izquierdas serán incapaces de mover, recordamos, ¿cierto?, la sangre en general y particularmente esta sangre quedará agolpada en el circuito menor. Sangre que se agolpa en el circuito menor. Y esto condiciona lo que denominamos una congestión pulmonar. Esta congestión, sangre que queda acumulada en el circuito menor, conduce a la rigidez del pulmón por un aumento de la ventilación capilar, ¿cierto? Eventualmente de la mecánica capilar. Y además, los capilares harán compresión sobre los espacios alveolares. Es decir, sangre queda acumulada en el circuito menor, esta sangre
ejerce presión sobre los espacios alveolares y además esta sangre, que lo que va a hacer, limita el movimiento del parénquima pulmonar. Por lo tanto, la congestión pulmonar nos explica dos procesos. Se dificulta la difusión de oxígeno, por lo tanto la oxigenación de la sangre, porque hay, recordamos, ¿cierto?, compresión sobre los espacios alveolares, y porque además esta sangre interfiere mecánicamente en el movimiento ventilatorio, en la expansión y retracción pulmonar. Entonces, esta congestión pulmonar, la incapacidad que tiene el corazón izquierdo de mover la sangre, sangre quedará acumulada en el circuito menor, remansada, acumulada en el circuito menor, se produce una congestión pulmonar. Y así, esta sangre, ¿cierto?, perturba en rigor la respiración por dos motivos. Porque se dificulta la difusión de oxígeno, la oxigenación de la sangre, y porque además la sangre que se remansa al circuito menor interfiere mecánicamente en la expansión y retracción pulmonar. Es por eso que vamos a observar un paciente en ortopnea, y además este paciente tendrá respiraciones frecuentes y superficiales. De esto se deduce, ¿cierto?, de estos dos mecanismos se deduce que la disnea del cardíaco es a base de respiraciones superficiales y frecuentes. El paciente cardíaco respirará en forma frecuente y superficial, ¿cierto? Frecuente y superficial, porque se dificulta la difusión de oxígeno y por tanto la oxigenación de la sangre, y porque además se interfiere mecánicamente en la expansión y retracción pulmonar. Por eso que la disnea del cardíaco es a base de respiraciones superficiales y frecuentes. Entonces la disnea, con su principal manifestación, la ortopnea, no principal, sino que más grave manifestación, la ortopnea, serán, recordamos, ¿cierto?, manifestaciones de la insuficiencia cardíaca izquierda. Y si colapsan, claudican las cavidades derechas, se manifiesta la insuficiencia cardíaca derecha. Recordamos, ¿cierto? Insuficiencia cardíaca derecha. Y ¿cuáles serán las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca derecha? Son signos muy frecuentes y clásicos de la insuficiencia cardíaca derecha: la hepatomegalia, aumento de los diámetros del hígado; la ingurgitación venosa yugular. Una yugular ingurgitada es una yugular que está pronunciada, ¿cierto? Como cuando uno está con rabia, con molestia, ¿cierto? Eventualmente se pronuncia, se marca plenamente la yugular, ¿cierto?, en nuestra zona cervical. A esto se refiere, ¿cierto?, la ingurgitación venosa yugular, ¿cierto? Ingurgitación venosa yugular, que la yugular se manifiesta, ¿cierto? Queda muy marcada en la región cervical, la ingurgitación venosa yugular. Observaremos también hepatomegalia, es decir, aumenta los diámetros del hígado, y observaremos en este paciente con una insuficiencia cardíaca derecha un edema duro, localizado en las extremidades inferiores. Este edema tendrá un tinte cianótico, ¿cierto?, azuloso, que se ubica por fuerza de gravedad en las extremidades inferiores. Entonces, el edema del paciente cardíaco, o mejor dicho, los edemas en el paciente cardíaco, se ubican en las extremidades inferiores por fuerza de gravedad, ¿cierto? Son edemas duros, con tinte cianótico, y que se ubican en los miembros inferiores. Porque cuando estudiamos sistema renal, en algunas semanas más, vamos a observar que el paciente renal con enfermedad del riñón, su edema se ubica en la cara. Son edemas blandos que se ubican en la región periocular, por lo tanto son distintos, ¿cierto? En el paciente con una insuficiencia cardíaca, los edemas se ubican en las extremidades inferiores, tienen un tinte cianótico y, en rigor, estos son edemas duros.
duros con tinte cianótico y que se ubican en las extremidades inferiores. Aunque estos edemas pueden generalizarse, ¿cierto? Y si se generalizan, el paciente va a presentar un proceso clínico denominado anasarca. La anasarca es un edema generalizado, ¿cierto? Anasarca. Entonces, la anasarca, definimos anasarca como un edema generalizado. Ahí está, anasarca. Entonces, un paciente que tiene una anasarca, mejor dicho, ¿cierto? Femenino, anasarca, en rigor es un edema generalizado, manifestación de insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, un paciente que tiene una anasarca es manifestación de insuficiencia cardíaca derecha. Es un edema generalizado, así como la ortopnea es una disnea, ¿cierto? Más grave, más severa, con manifestación de insuficiencia cardíaca izquierda. Acá en insuficiencia cardíaca derecha, la anasarca determina, ¿cierto?, un edema generalizado, que lo denominamos anasarca. También en el paciente con insuficiencia cardíaca derecha observaremos o podríamos observar, ¿cierto?, ascitis, acumulación de líquido en la cavidad abdominal, y oliguria. Recordamos que va a orinar menos de lo esperado, ¿cierto?, inferior a 30 ml hora. Es decir, el paciente presentará oliguria, que es también muy característico para la insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha: hepatomegalia, ingurgitación venosa yugular, edemas que se localizan en las extremidades inferiores, tienen un tinte cianótico, ¿cierto? Y son duros. Y en algunos casos estos edemas pueden generalizarse y los nombraremos como una situación clínica denominada anasarca. Anasarca. Hay además ascitis, que será característico para el paciente con insuficiencia cardíaca derecha, y oliguria, ¿cierto? El paciente orinará menos de lo esperado en 24 horas. Oliguria, escasa orina. Entonces, la ingurgitación venosa yugular, la hepatomegalia, el edema de las extremidades inferiores con posterior desarrollo de la anasarca, la ascitis, la oliguria, son manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha. Y no es eventualmente, ¿cierto?, suficiente saber que el paciente tiene edemas en las extremidades inferiores. Debemos conocer y saber y orientarnos en relación a la fisiopatología del edema, ¿cierto?, del paciente con una insuficiencia cardíaca. Porque el paciente con una insuficiencia cardíaca va a determinar, ¿cierto?, el desarrollo de edemas en sus extremidades inferiores. Probablemente en el edema del cardíaco intervengan, ¿cierto?, en la retención de agua y de sodio, es decir, el edema del paciente cardíaco se explica por una retención de agua y de sodio, ¿cierto? Retención de agua y de sodio. Y la retención de agua y sodio puede estar condicionada por, número 1, la disminución del flujo plasmático renal. Entonces, el edema del cardíaco en la persona se observa o se desencadena, mejor dicho, por una retención de agua y de sodio. Y sobre esta retención de agua y de sodio cumplen un rol importante los siguientes factores. Número 1, la disminución del flujo plasmático renal, con la consiguiente disminución de la filtración glomerular y aumento de la reabsorción tubular de sodio. Disminución del flujo plasmático renal. Definimos flujo plasmático renal como la cantidad de plasma que pasa por los riñones en un minuto. Hay una disminución del flujo plasmático renal, disminución de la cantidad de sangre que pasa por los riñones
plasma, perdón, que pasa por los riñones en un minuto. Esto condiciona una disminución de la filtración a nivel de los glomérulos y aumento de la reabsorción tubular de sodio. Además, sobre la retención de agua y de sodio intervienen el aumento de la presión venosa, ¿cierto? Observamos un aumento de la presión venosa, una disminución del flujo plasmático renal, con la consiguiente disminución de la filtración glomerular, y aumento, número 3, de la secreción de aldosterona, con la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ustedes conocen muy bien, recordamos, ¿cierto? Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, en el edema del paciente cardíaco intervienen en la retención de agua y de sodio los siguientes factores: disminución del flujo plasmático renal y disminución de la filtración glomerular, con aumento de la absorción de sodio, aumento de la presión venosa y aumento de la secreción de aldosterona, con la activación posterior del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, muy importante orientarse en relación a las principales manifestaciones de la insuficiencia cardíaca derecha, ¿cierto? Y en rigor también orientarse en relación a la principal manifestación de la insuficiencia cardíaca izquierda. Diagnóstico de la insuficiencia cardíaca: estamos sospechando, ¿cierto?, que un paciente hipertenso, que sobrellevó 2, 3 infartos, ¿cierto?, comienza a presentar taquicardia, comienza a manifestar los síntomas de la dilatación, ¿cierto?, comienza a presentar hipertrofia. Es decir, estamos ante la posibilidad de que este corazón enfermo está evolucionando, desencadenando una insuficiencia cardíaca. ¿Qué métodos diagnósticos nos van a ayudar? ¿Qué métodos, cierto, de diagnóstico nos ayudarán para mejor precisar nuestra hipótesis diagnóstica de insuficiencia cardíaca? Entonces, ¿qué exámenes nos van a ayudar para el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca? ¿La radiografía de tórax nos ayuda? Por supuesto que nos ayuda. La radiografía de tórax nos va a revelar una cardiomegalia. Cardiomegalia es un corazón grande, ¿cierto? Un corazón grande, global, es decir, todas las cavidades del corazón estarán aumentadas, ¿cierto? Una cardiomegalia global, es decir, un corazón grande en forma de botella, como ya lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Entonces, la radiografía de tórax nos ayuda para el diagnóstico, por supuesto, y esta radiografía de tórax nos puede revelar la presencia de una cardiomegalia global, ¿cierto? Porque todas las cavidades del corazón estarán aumentadas de diámetro. Un ecocardiograma nos ayuda, no un electrocardiograma, un ecocardiograma, que es una imagen del corazón. Por supuesto que sí, ¿cierto? Una imagen del corazón, imagen de ultrasonido del corazón, con Doppler, ¿cierto? Vamos a ver en ese examen cómo se mueve la sangre, en qué direcciones. Por supuesto que el ecocardiograma también nos ayuda para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Entonces nos ayudará la radiografía de tórax. El ecocardiograma no tiene mucha utilidad en nuestro diagnóstico de insuficiencia cardíaca. El electrocardiograma. El electrocardiograma tiene mayor utilidad en otras patologías del sistema cardiovascular, pero acá en la insuficiencia cardíaca la verdad es que no. Pero sí, la radiografía de tórax, el ecocardiograma, la determinación de la presión venosa, muy importante. Recordamos que la presión venosa se mide en centímetros de agua, la presión arterial se mide en milímetros de mercurio, ¿cierto? Pero la presión venosa se mide en centímetros de agua. Es decir, la presión venosa que se mide en la vena cubital en condiciones de insuficiencia cardíaca aumenta con cifras superiores a los 12 centímetros de agua. Entonces, la presión venosa en un paciente con insuficiencia cardíaca estará aumentada con cifras superiores a los 12 centímetros de agua en el paciente con insuficiencia cardíaca.
Entonces, la presión venosa estará aumentada con cifras superiores a los 12 centímetros de agua. Y también podemos encontrar, ¿cierto? Es un procedimiento que data de muchos años de la medicina, ¿cierto? Sin embargo, se sigue utilizando en algunos hospitales, incluyendo el nuestro, que es la determinación del tiempo de circulación. Entonces, también para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca nos ayuda el tiempo de circulación, determinación del tiempo de circulación, lo que denominamos circulación codo-lengua. ¿A qué nos referimos con este tipo de examen, cierto? Circulación codo-lengua. Le explicamos al paciente que le vamos a colocar un pigmento, una sal biliar en la vena, ¿cierto? Le explicamos al paciente que le vamos a colocar una sal, un pigmento biliar en la vena. Y él nos tiene que decir cuando perciba lo amargo de la bilis en su boca. Entonces le administramos, ¿cierto? Eventualmente la sal biliar, cronometramos y él nos va a decir cuando perciba lo amargo de la bilis en su boca, ¿cierto? El picor de la bilis. Entonces nos dice ya, paramos el cronómetro y en un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca, sus valores normales serán de 8 a 16 segundos. Entonces, en un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca, el valor normal de este examen será de 8 a 16 segundos, desde el momento que lo colocamos la sal biliar endovenosa hasta que cronometramos en un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca, este examen irá entre los 8 a los 16 segundos. Pero en el paciente con insuficiencia cardíaca, este examen demora más tiempo, se hace más lento. Recordamos que es un corazón insuficiente, que se contrae en forma menos enérgica que de lo habitual, ¿cierto? Por lo tanto, la expulsión, el envío, ¿cierto? Este contraste al resto del sistema va a ser más lento, claramente. Por lo tanto, si este examen de determinación del tiempo de circulación demora más de 20 segundos, 30 segundos, 40, un minuto incluso, quiere decir que ese corazón está trabajando por bajo el nivel establecido, ¿cierto? Es decir, no satisface nuestros requerimientos orgánicos. Por lo tanto, esta prueba, esta determinación del tiempo de circulación será positiva, ¿cierto? Es decir, el tiempo de demora será más de 20 segundos. Entonces, para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿nos ayuda la radiografía de tórax? Por supuesto. ¿Nos ayuda el ecocardiograma? Por supuesto. La determinación de la presión venosa también. Y la determinación del tiempo de circulación, ¿cierto? También nos ayuda para determinar, discriminar en relación a la posibilidad de una insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Que esté desarrollando el paciente. ¿Dudas, consultas de lo que hemos hablado hasta este minuto? Entonces, diferenciamos, ¿cierto? Un corazón enfermo de un corazón insuficiente, ¿cierto? No será lo mismo un corazón enfermo que un corazón insuficiente. Complementamos lo que acabamos de conversar, ¿cierto? Con algunos contenidos importantes y algunas ideas importantes que debemos manejar. El año 2005, la Academia Americana, ¿cierto?, de Cardiología nos complementa la definición de insuficiencia cardíaca. Y la Academia Americana nos dice que la insuficiencia cardíaca consiste en un síndrome clínico complejo que puede resultar de cualquier daño estructural o funcional que altere la habilidad del ventrículo para llenarse o expulsar la sangre. Interesante, ¿cierto? Porque en un principio definimos la insuficiencia cardíaca como la imposibilidad, ¿cierto?, de que el corazón envíe, expulse, eyecte, no se contrae plenamente y por ende no va a enviar la sangre que nuestros órganos y tejidos necesitan. Pero el año 2005 la Academia dice que esto es correcto, esta premisa, pero también incluye en la definición la habilidad del ventrículo para llenarse. Es decir, también el corazón insuficiente será aquel
que no pueda llenarse, ¿cierto?, de sangre, en rigor. No tendrá el ventrículo a la habilidad para llenarse, para garantizar un buen retorno venoso. Por lo tanto, ampliamos un poquito la definición y decimos que un corazón insuficiente no tan solo tiene una limitante al momento de expulsar la sangre, sino que tendrá también una limitante al momento del llene ventricular, ¿cierto? Puede haber un problema en el llene ventricular o en su efecto al momento de expulsar la sangre. Entonces la academia nos amplió un poquito el concepto, ¿cierto? Que es importante igual que ustedes conozcan. Insuficiencia cardíaca la podemos definir como la situación en la cual el corazón es incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado a los requerimientos metabólicos y al retorno venoso. Por supuesto que sí, ¿cierto? Corazón incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado a los requerimientos metabólicos y al retorno venoso. O la podemos definir también la insuficiencia cardíaca como un fallo del corazón, ¿cierto? Para conseguir mantener las demandas metabólicas del organismo. O hablamos, ¿cierto?, de un fallo del corazón que imposibilita o que no satisface los requerimientos orgánicos del organismo, ¿cierto? No satisface los requerimientos orgánicos del organismo. O corazón que no expulsa plenamente la sangre y por tanto órganos y tejidos en nuestro organismo van a quedar sin irrigación, ¿cierto? Sin perfusión, sin llegada de eventualmente oxígeno en rigor también. Entonces, todas estas definiciones son correctas en relación a la insuficiencia cardíaca. Fallo del corazón para conseguir mantener las demandas metabólicas del organismo. O corazón que es incapaz, ¿cierto?, de mantener las demandas y requerimientos orgánicos y demandas metabólicas del organismo. Entonces, muy importante, ¿cierto? Pero en el fondo, toda definición incluye incapacidad, ¿cierto? Incapacidad del corazón para satisfacer nuestros requerimientos orgánicos. Y dijimos, ¿cierto?, que un corazón enfermo podría desencadenar una insuficiencia cardíaca. Entonces, acá tenemos, ¿cierto?, un remodelado ventricular posterior a un infarto. Este paciente sufrió un infarto, lo vamos a revisar, recordemos hoy día en nuestra clase de cátedra, el infarto. Entonces el paciente sufrió un infarto, este infarto, ¿cierto?, eventualmente posteriormente inicial y después ya en horas, días, se hizo más extenso, ¿cierto?, mayor daño a nivel del miocardio. Y posteriormente, ¿cierto?, este miocardio quedó con un daño tal que condicionó un corazón insuficiente. Como lo veremos en nuestra clase, una de las complicaciones del infarto, además de la muerte, es la arritmia y la insuficiencia cardíaca. Es decir, de un corazón enfermo pasó a un corazón insuficiente. Y le asisten al corazón insuficiente en dependencia de las cavidades que estén que hayan claudicado, ¿cierto?, que estén colapsadas, la insuficiencia cardíaca derecha o izquierda, ¿cierto? Pero recordamos que de un corazón enfermo se podría desencadenar, o un corazón enfermo podría evolucionar hacia un corazón insuficiente. Fisiopatología. ¿Por qué se producen, se desencadenan las manifestaciones que acabamos de hablar? Ciertos mecanismos de los síntomas y signos que observamos en la insuficiencia cardíaca izquierda e insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, colapsan las cavidades izquierdas del corazón, ¿cierto? Se va a desencadenar la insuficiencia cardíaca izquierda. Y este colapso, esta claudicación, comienza por una disfunción del ventrículo izquierdo. Muy importante, ¿cierto? Recordamos que desde el ventrículo izquierdo nace la aorta, ¿cierto? El lugar de ubicación de la aorta en nuestro organismo, el ventrículo izquierdo. Recordamos
el grado 2 de la hipertensión arterial, hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Estadio 2 o 3, que es compromiso del corazón y otros órganos, es decir, ya hay un compromiso, ¿cierto?, anatómico del corazón, del ventrículo izquierdo, es decir, se produce una disfunción del ventrículo izquierdo. Esta disfunción del ventrículo izquierdo condiciona un aumento de presión hacia la aurícula izquierda, hacia el atrio izquierdo o aurícula izquierda. El aumento de presión en la aurícula izquierda condiciona un aumento en la presión de las venas pulmonares. Aumenta la presión a nivel de las venas pulmonares. Y este aumento de la presión a nivel de las venas pulmonares condiciona una congestión venosa pulmonar, recordamos, ¿cierto? Mecanismo de la disnea, congestión pulmonar, y esta congestión pulmonar desencadena en la persona la disnea, la falta de aire, la sed de aire, la necesidad de aire, ¿cierto? El ahogo, con su manifestación más severa, que es la ortopnea. Entonces, esta congestión venosa pulmonar explica, recordamos, en el paciente la disnea y la ortopnea, ¿cierto? Como su manifestación más agresiva, la ortopnea. Y también esta congestión venosa pulmonar condiciona que el paciente pueda tener una disnea paroxística nocturna, DPN. Disnea paroxística nocturna, es decir, el paciente puede estar relativamente bien en el transcurso del día, pero al momento de conciliar su sueño, ¿cierto?, de ir a su descanso, se coloca en lo horizontal. Recordamos que esta posición horizontal aumenta el retorno venoso y por ende el paciente presentará una disnea paroxística nocturna, ¿cierto? En la horizontal aumenta el retorno venoso, se agolpa la sangre en el corazón, este corazón no puede satisfacer los requerimientos, no puede expulsar la sangre que le llega, ¿cierto? Por lo tanto, el paciente presentará disnea paroxística nocturna, ¿cierto? Sobre todo en la noche se manifestará en forma más agresiva su disnea. Esta congestión venosa pulmonar condiciona un aumento en la presión arterial pulmonar. Esta congestión venosa pulmonar lleva implícito un aumento en la presión arterial pulmonar. Este aumento de la presión arterial pulmonar se transmite hacia el ventrículo derecho, aumentando la presión en el ventrículo derecho, y por ende se transmite hacia la aurícula derecha, aumentando la presión en la aurícula derecha. Entonces la congestión venosa pulmonar condiciona un aumento de la presión arterial pulmonar, la que a su vez condiciona un aumento en la presión del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, y todo este proceso culmina en una congestión sistémica. Congestión sistémica, ¿cierto? La sangre se detiene en rigor. Congestión sistémica, la sangre no circula plenamente, ¿cierto? Se detiene. Y esto explica la hepatomegalia, recordamos aumento de los diámetros del hígado. Explica también los edemas, que son en el paciente cardíaco, que se ubican en las extremidades inferiores, son duros, recordamos, con tinte cianótico. Y también explica la esplenomegalia. Esta esplenomegalia, aumento de los diámetros del hígado, del vaso. Hepatomegalia, hígado, esplenomegalia, el vaso. Entonces la congestión sistémica explica la hepatomegalia, aumento de los diámetros del hígado, la esplenomegalia, aumento de los diámetros del vaso, los edemas en las extremidades inferiores, que recordemos son duros, con tinte cianótico y por fuerza de gravedad se ubican en las extremidades inferiores. Y también este mecanismo explica la ascitis, recordemos la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, ¿cierto? Y la oliguria, ascitis y oliguria. Muy importante, ¿cierto? Recordar las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca. Las manifestaciones cardinales en rigor de un paciente con insuficiencia cardíaca son
la disnea y la fatiga, ¿cierto? El cansancio fácil, dijimos la disnea y el cansancio fácil, que limitan la tolerancia al ejercicio, y recordemos también que la retención de líquido, muy importante, ¿cierto? Entre las manifestaciones clínicas y esta retención de líquido puede llevar a la congestión pulmonar, recordamos, y al edema, ¿cierto? Edema periférico, edema en las extremidades inferiores. Recordemos que dijimos que en el mecanismo del edema un rol importante lo juega la retención de sodio y de agua, ¿cierto? Y sobre la retención de sodio y agua cumplen su propósito tres factores, recordamos, ¿cierto? Aumento de la presión venosa, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, disminución del flujo plasmático renal, todo lo que hablamos hace algunos minutos atrás. Entonces, retención de líquido y de sodio condiciona una congestión pulmonar y edema en las extremidades inferiores del paciente. Y acá tenemos la imagen clásica de un paciente con insuficiencia cardíaca izquierda, ¿cierto? Manifestación de insuficiencia cardíaca izquierda. Esta imagen ustedes la van a ver muy habitualmente en su práctica profesional, ¿cierto? Es un paciente que está en ortopnea. Es un paciente que está sentado, ¿cierto? Ortopnea. Y vemos en su rostro, ¿cierto? La sed de aire, ¿cierto? Una sensación de ahogo, que le falte el aire. Es un paciente en ortopnea como principal manifestación de la insuficiencia cardíaca izquierda. Vemos su angustia en su rostro, ¿cierto? Esta posición medianamente mejora su disnea, ¿cierto? Porque recordamos que el horizontal claramente aumentará su disnea. Pero esta postura, sentado o semisentada, disminuye en parte esta falta de aire, ¿cierto? Esta sensación de ahogo, esta falta de aire. Como manifestación de insuficiencia cardíaca izquierda, la ortopnea. Ortopnea. Porque la insuficiencia cardíaca derecha dijimos que se manifiesta con edema en las extremidades inferiores. Acá vemos, ¿cierto?, que esta paciente tiene edema en las extremidades inferiores con tinte cianótico. Vemos ahí una diferencia en el color, ¿cierto? Tinte cianótico, un poco azuloso, sus extremidades inferiores, y es un edema duro y se ubica en las extremidades inferiores, recordamos, ¿cierto? Edema duro con tinte cianótico que se ubica en las extremidades inferiores. Y también como manifestación, recordamos, de la insuficiencia cardíaca derecha, la hepatomegalia, que es un aumento de los diámetros del hígado, ¿cierto? Acá vemos que esta paciente tiene aumentado también su diámetro del hígado, ¿cierto? Hepatomegalia. Vemos también cianosis distal en sus manos, ¿cierto? Que tiene cianosis alrededor de su boca, ¿cierto? Lo que denominamos cianosis distal. Y vemos que está un poquito ingurgitada ahí, ¿cierto? La vena yugular, un poquito se pronuncia más en forma más ingurgitada, más marcada, ¿cierto? De lo habitual. Entonces, y vemos además una paciente que está con anasarca, porque es un edema generalizado, ¿cierto? Si bien es cierto, lo observamos acá en sus extremidades inferiores, también podemos inferir, que la paciente está con un edema generalizado, ¿cierto? Lo que denominamos en medicina anasarca, edema generalizado o anasarca, característico para el paciente con insuficiencia cardíaca derecha. Y la radiografía de un paciente con insuficiencia cardíaca, una hepatomegalia global, ¿cierto? Vemos que están aumentadas las cavidades izquierdas, ventrículo aurículo izquierdo, y las cavidades derechas, ¿cierto? Ventrículo y aurícula derecha. Manifestaciones de insuficiencia cardíaca en rigor global, ¿cierto? Una cardiomegalia global, donde todas las cavidades cardíacas estarán aumentadas y todos los diámetros, por cierto, antero-posterior, ¿cierto? El diámetro transverso del corazón, todos los diámetros estarán aumentados. Hablamos de una cardiomegalia global.